aunque no soy de la casa, salvo como invitado, pero me cedieron la presentación de este querido ex alumno, ex discípulo de Cocó y mío, en nuestra cátedra de Historia de la Arquitectura Argentina en la UBA. Alumno de 10, después docente, y después siguió su rumbo, y ahora no solo no hay nada que enseñarle, sino que vengo a escuchar sus clases y aprender de él. Esta clase, que la dividió en dos, sobre el periodo de dominación hispánica en Iberoamérica, merece un capítulo aparte, por lo que fue la orden de los jesuitas en América. Cocó me venía diciendo en el viaje, recordá al Papa. Bueno, claro, sí. General de los jesuitas en el país y luego general de la Iglesia. No en vano, un jesuita por primera vez llega al trono de Pedro, tal vez la primera y la última vez, dejando de lado además cuáles son sus pertenencias, sus ideas políticas, a las cuales no vamos a hablar para no dispersar oyentes. Esta clase, en los años que Fermín, junto con otro discípulo que va a formar parte del ciclo también, son los actuales titulares de nuestra antigua cátedra, la que fundamos con Cocó, en la gestión de Juan Manuel Bortagaray, un gran decano, tal vez el más importante que yo recuerdo de nuestra generación, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Y luego, cuando me jubilé allí, pasamos a tener una cátedra en la Universidad Nacional de Avellaneda, hasta este año. Fermín tomó este tema. No he visto esta clase, la he visto 5, 6, 7 veces. Nunca es igual. Y cada vez más se ve su visión como investigador, porque por los agregados. Hablar de arquitectura jesuítica no puede hablarse sin conocer la historia de la Compañía de Jesús como organización religiosa. Y su entronque con la Contrarreforma y el rol que jugó en la Contrarreforma católica. Y su definición dentro de la arquitectura a través de Carlos Borromeo, del santo Carlos Borromeo, respecto de sus indicaciones para los arquitectos y su rol dentro del barroco. Y además él se toma un trabajo visual que se toman pocos. Yo decía recién, todos los ciclos que hicimos durante 3 años para la televisión pública, de memorias del futuro, sobre la Argentina, después sobre América Latina, fueron dirigidos por Fermín. Ciclos que duraban en la televisión pública, que después se pasaban en los aviones, en los vuelos de aerolíneas, en nuestra línea de bandera, hasta hoy nuestra línea de bandera. Y ese trabajo, el trabajo visual que él se ha tomado, con imágenes excepcionales, es parte del sentido de esta orden, de impactar por los sentidos, además de por la razón, ¿no? Él lo explicó en su clase anterior, así que bueno, nada más que esta presentación que nos llena de orgullo y de cariño a este amigo querido, y ya los dejo con él. Hola. Bueno, buenas noches a todos y todas. Gracias, Alberto, por la presentación. Y bueno, sí, la verdad que es un verdadero orgullo que me acompañen también Cocó hoy aquí en la charla. Siempre igual me pone un poco en jaque esto de que haya gente de este tipo que sabe tanto, en fin. Pero bueno, como decía Alberto, uno va aprendiendo a dar esta clase. Es verdad, la hemos dado muchas veces desde que teníamos la cátedra de Historia en FAU, en la UBA, y ahora la damos también en nuestra cátedra de Avellaneda. Y una de las posibilidades que nos da la docencia también es esto, ¿no? De ir aprendiendo permanentemente. Cada vez que uno prepara una clase nueva o incluso cuando repasa la clase que va a dar, siempre van surgiendo cosas que vienen de alguna lectura, de alguna cosa que uno vio, y eso se va incorporando y la verdad que la hace también más interesante. Como decía Alberto, vamos a hablar hoy de la arquitectura jesuítica. Y tal cual lo mencionaba, es muy complicado entender o hablar de la arquitectura jesuítica sin comprender cómo funcionaba. Tiene muchas cosas que la Compañía de Jesús sigue manteniendo hasta hoy en términos de organización y demás.
De hecho, es la orden más numerosa del mundo en términos de órdenes religiosas en la actualidad. Pero hay algunas cuestiones que son, digamos, que tienen su origen o su génesis en el siglo XVI, que es cuando se origina esta orden justamente en Europa y rápidamente se va a expandir a todo el mundo conocido. Y esta expansión va a estar muy ligada, obviamente, a lo que se conoce como la era de los descubrimientos y a las misiones que les va a dar el Papa, ¿no?, la cabeza de la Iglesia romana, a través de diferentes coronas, principalmente la de España y la de Portugal, que es, digamos, el medio por el cual se van a mover, digamos, a través del mundo. Esta imagen que vemos acá es un grabado del siglo XVIII y es interesante porque muestra un poco esa alegoría de la presencia de los jesuitas en todo el mundo, ¿no?, con representaciones de los 4 continentes hasta ese momento: Asia, Europa, América y África. Y marca un poco la presencia que la orden va a tener al servicio justamente del Papa de Roma, que es por ahí lo que los caracterizó y lo que generó en ese momento una conexión muy fuerte con la cabeza de la Iglesia, que también va a ser uno de los motivos que van a generar diferentes conflictos con otras órdenes, con el propio clero secular y con diferentes expresiones del poder en el siglo XVIII hasta que la orden se suprime y después se restablece en el siglo XIX. Para entender un poco, digo, a modo de introducción, hablamos de una orden religiosa, entonces brevemente podemos definir, ¿no?, a la orden como una organización comunitaria, un grupo de personas que en general van por detrás de un mismo objetivo, que, como decía, tienen una vida comunitaria y responden también a un ideal, ¿no? En general estas órdenes tienen su nacimiento después de la caída del Imperio Romano. Van a estar muy ligadas a la vida aislada, a la vida monástica, a estos lugares, un poco hablamos de eso en la clase anterior, en donde se conserva de algún modo la sabiduría. Las órdenes justamente van a custodiar de algún modo, en muchos casos, los textos y todo el conocimiento clásico que empieza a perderse o a disolverse o en realidad a atomizarse después de la caída del Imperio Romano. Esa cultura clásica que de algún modo regía todo lo que había sido el imperio, bueno, empieza a tener algunas expresiones en algunos pocos lugares. Se concentra mucho más en Oriente en esa época, pero en la Europa continental se va a conservar justamente en los conventos y monasterios. Y a partir de la adopción, digamos, de una regla, de un objetivo, es que estos espacios, digamos, van a empezar a cambiar, sobre todo en la Baja Edad Media, cuando Europa se empieza un poco a estabilizar. Es como momento de empezar a salir de estos conventos, de estos lugares tan recluidos, y de algún modo empieza a darse la lógica de la misión, ¿no? Es decir, la idea de salir a propagar el Evangelio, a evangelizar. Que no es otra cosa que lo que propone Jesús con sus apóstoles cuando les dice que vayan en dos y los recibirán en todas las casas y les darán abrigo y alimento y así, digo, y era lo que los apóstoles ya habían hecho, digamos, en los primeros años del cristianismo, ¿no?, durante el Imperio Romano. En general están, estas comunidades observan una regla, es decir, adhieren a una regla que es una reglamentación, una serie de cuestiones, digamos, que rigen su vida, que tienen que ver con no solo el modo de comportarse o de organizarse dentro de estos conventos o monasterios, sino también en cómo se manejan hacia afuera de esos conventos, cuestiones vinculadas a lo organizativo, lo económico, cómo se sostienen económicamente, y después cuestiones obviamente teológicas, filosóficas, etc. En general responden, bueno, a la creación a partir de algún personaje. En este caso vemos algunas de las más conocidas como la Orden de Santo Domingo, la Orden de Predicadores, que la crea Santo Domingo de Guzmán, y la Orden de los Franciscanos, con San Francisco de Asís, que son órdenes de origen medieval, es decir, surgen, fíjense los años, el año que tienen abajo,
ya en la Baja Edad Media, ¿no? Y órdenes que existían antes, como la de la Orden del Monte Carmelo, que va a ser reformada o modernizada, en este caso por una mujer, como es Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila, que le va a dar una nueva impronta a una orden que ya venía de varios siglos, digamos, de trabajo, y que tiene que ver con, además de toda una rama de esta orden que se vincula a una cuestión más contemplativa o de oración, se genera otra rama que tiene que ver más con una actitud, digamos, de salir al mundo, ¿no? Que es un poco lo que comparten estas otras dos órdenes, tanto los franciscanos como los dominicos, que además en general se las domina órdenes mendicantes. Esto quiere decir que el sustento económico en general de estas órdenes van a ser las limosnas o las donaciones o los aportes que le puedan hacer desde afuera. Y esto lo digo porque es una diferencia con la Orden de la Compañía de Jesús, con los jesuitas, que ya desde su inicio, en las constituciones de la Orden de los Jesuitas, San Ignacio de Loyola, que es su creador, uno de los principios que va a regir a la orden es la idea de la autosustentabilidad. Es decir, pueden recibir donaciones y tener aportes externos, pero en realidad lo que se busca siempre es la autosustentabilidad y la forma de mantener económicamente también como una manera de ser más independiente, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si yo me sostengo no es lo mismo que tengo que responder a los poderes que de algún modo me bancan económicamente. Acá vemos unas representaciones interesantes, en general se desarrollaron bastante en la pintura americana, porque era la manera también de explicar las órdenes y la propia historia de estas órdenes, ¿no? Con el recurso del árbol genealógico. Este es el personaje que está en el suelo, digamos, el fundador de la orden, y a partir de él surgen las ramas como de un árbol, y van marcando los personajes principales, que en general son doctores o teólogos o personajes importantes por alguna otra razón, dentro de las órdenes o mártires también, que de algún modo configuran esa gran familia que va a ser una orden, porque realmente funcionaban de esa manera, ¿no? En el caso de las órdenes, por lo general responden a dos reglas, lo que se conoce como, decíamos antes, ¿no? Son las regulaciones de cómo se va a manejar y organizar la orden. La más antigua es la de San Benito, que se centra más en lo contemplativo. De ahí viene un poco lo que fue la orden cisterciense, que fue muy importante en la Alta Edad Media, en el monasterio de Cluny y otros lugares en Francia. Y la otra orden que tiene un carácter un poco más activo es la orden de la otra regla es con un carácter más activo es la regla de San Agustín, que tiene un poco esta lógica también de la organización comunitaria, pero también la vida hacia afuera del monasterio y la lógica de la misión, ¿no? de salir a propagar la palabra sagrada. Estas órdenes ya estaban bien establecidas, obviamente son las primeras en llegar a América. En el caso de los dominicos van a tener primero en Europa y después también en América, el Papa les va a dar el rol de manejar la Santa Inquisición, el Tribunal de la Santa Inquisición, mientras que los franciscanos van a manejar lo que se conoce como propaganda fide, que era la propagación de la fe o la propaganda de la fe, primero en Europa y después también en América. Van a tener como perfiles diferentes una de otra, pero de algún modo esas dos órdenes van a ser las que encontramos en toda América. En cualquier ciudad de más o menos escala mediana y por supuesto hacia arriba van a estar estas dos órdenes. Y en el caso de los franciscanos, con un poco más de presencia, los dominicos van a ser, podríamos decir, más urbanos, en una conquista que, como ya dijimos la vez pasada, fue urbana, pero los franciscanos son los primeros que van a ensayar algunos sistemas misionales en zonas solo habitadas por indígenas o desconocidas o más lejanas respecto de las ciudades, ¿sí? Que es un modelo que después van a adoptar también los jesuitas. Los primeros que van a misionar en tierras desconocidas van a ser los franciscanos. Pero bueno, estas dos órdenes ya, como decíamos, llegan con los primeros navegantes, se establecen desde el principio de la conquista.
Si pensamos en la conquista de México, 1521, 1535, entre 32 y 35 el Perú, todavía ni se había gestado la Compañía de Jesús, no existían como orden. Nacen después de esos años, cuando ya franciscanos y dominicos estaban o tenían presencia en el continente. Bueno, ¿cómo se gesta esta orden? Acá también hay una diferencia, que no la gesta un fraile, un monje, un hermano, digamos que toda su vida se había dedicado a la vida religiosa, sino que va a ser un personaje de origen noble, de una localidad de lo que hoy es la provincia de Guipúzcoa, en la localidad llamada Azpeitia, en lo que es actualmente Euskadi o el País Vasco, parte de España, que va a unirse a los ejércitos que defienden Navarra de los franceses. Es decir, en 1512 Navarra va a ser incorporada por la corona de Castilla, los navarros juran los fueros castellanos, se incorpora a la corona de Castilla, pero los franceses lo pretendían. Enrique de Albret, por parte de su madre, era pretendiente al trono de Navarra, por lo cual va a haber una guerra ahí entre franceses y castellanos. Loyola va a pelear con los castellanos, digamos, cae herido, tiene una serie de heridas en las piernas, en otros lugares, en Pamplona, en lo que se conoce como la batalla de Pamplona, que lo va a dejar inactivo por un tiempo, y ahí es cuando empieza a tomar contacto con la religiosidad, con las prácticas religiosas, empieza a recluirse y a tomar una vida, digamos, más contemplativa. Cuando ya sana, decide viajar, a peregrinar a Montserrat, al monasterio de Montserrat, que está en Cataluña. Ahí va a pasar casi un año y después va a vivir un año también como eremita, es decir, aislado en una cueva, digamos, cercana, en la localidad de Manresa, que es donde va a comenzar a escribir sus ejercicios espirituales, que es un texto que también es fundante y de algún modo marca la espiritualidad completa de esta orden, y es lo que le da, digamos, su carisma. Se había prometido viajar a Tierra Santa, después, bueno, acá se pone bastante activo con algunos contactos que tenía en Roma, estaba emparentado con la familia de los Borgia, en italiano, o Borja españoles, que eran señores de Valencia, una familia muy poderosa española. Viaja a Roma, de Roma va a ir a Venecia y de Venecia se embarca a Jerusalén, llega a Tierra Santa y va a hacer ahí una serie de promesas vinculadas a su formación teológica y filosófica también. A la vuelta va a pasar por dos instituciones que lo van a marcar, sobre todo en términos de su formación filosófica y política, porque va a pasar un tiempo, casi un año en Alcalá de Henares y otro año en Salamanca, donde hace toda su formación, digamos, humanística, y de ahí decide viajar a París para hacer su formación religiosa, su formación teológica. Y es acá donde se va a dar un poco el origen de la compañía. Lo que estamos viendo en las imágenes es la casa solariega, tiene algunas reconstrucciones, digamos, donde nació Loyola, y después toda una construcción ya del siglo XVII que se construye como santuario, ¿no? En un lenguaje quizá más barroco, en honor a Loyola. Bueno, es acá en París donde va a empezar a conectar con otros religiosos que están también haciendo su formación teológica en este lugar. El más cercano a él, Francisco Javier, que era además también de origen vasco de lo que actualmente es Navarra. Otros españoles, un portugués, bueno, ahí tienen los nombres a la izquierda, que van a empezar a conformar un grupo, una comunidad, y él de algún modo empieza a tantear, digamos, ¿no? A ver la posibilidad de conformar una nueva orden que va a estar muy ligada a los principios humanísticos. Es decir, la novedad de esta orden es que ya no estaba basada en cuestiones, digamos, solo vinculadas a la teología, digamos, medieval, sino que incorporaba la filosofía clásica, el estudio de Aristóteles, por ejemplo, y ni hablemos de Santo Tomás, para regir los principios de la orden. Es decir, el ser humano empezaba a encontrar un lugar muy diferente en la lógica de esta orden y se lo iba a abordar de una manera también diferente para su evangelización, ¿no? Para su conversión o evangelización. Esto implicaba, por ejemplo, un rasgo muy fuerte en todo lo que era el diseño de
la política educativa de la orden. Y de hecho va a ser uno de los pilares la educación en la orden, en la Compañía de Jesús, como la forma principal de evangelización, ¿no? Esto es bien interesante porque se empieza a gestar en este lugar donde todos ellos están formando en París. Después se suman otros 3 personajes más, finalmente son 9, se considera que son esos 9 hermanos, digamos, junto con San Ignacio X, los que le dan origen a la orden. En 1534 ya están todos en París, ahí hay un acto que dentro de la propia historia de la orden se considera fundante, que es una misa que celebran en una capilla cerca de Montmartre, y ahí hacen los votos de vivir en comunidad, de obediencia y pobreza, y además se prometen entre ellos viajar todos juntos a Jerusalén como modo de peregrinación a Tierra Santa. Esto no se va a dar tan fácilmente, después cada uno vuelve a sus lugares de origen, comienzan a predicar, siguen en contacto por conocidos y amigos que tienen en común, pero cada uno vuelve a su lugar, hasta que finalmente se encuentran en Venecia en 1537 para partir. Lo más normal era el puerto de partida hacia Tierra Santa era Venecia. Pero acá estaba un poco caldeado el asunto con el Imperio Otomano, ¿sí? Que ya estaba instalado en lo que había sido Constantinopla, ahora Estambul, y entonces estaba complicado para viajar y de hecho estaban en guerra con Venecia, por lo cual este viaje se hace imposible, bajan a Roma, consiguen igual la autorización del Papa y toman un primer contacto con el Papa también a través de ciertos contactos que Loyola tenía y logran tener entrevistas con Paulo III y le plantean esta idea de crear una nueva orden con esta nueva lógica humanística, pero además le hacen una propuesta, digamos, que tiene que ver con ese cuarto voto que hacen los jesuitas, además de obediencia, pobreza y castidad, que es la de obediencia absoluta al Papa. Se convierten, lo que le proponen al Papa es ser como un ejército personal y cualquier decisión que él tome de cualquier tipo de necesidad de ir a cualquier lugar, ellos la tienen que cumplir. Se ponen a sus órdenes, un poco bajo la protección también de la cabeza de la Iglesia. Esto finalmente se va a dar, después se arma primero lo que se conoce como la regla de la orden, ¿no? Donde se reglamenta cómo va a funcionar, con qué principios se va a regir y demás. Y finalmente, después de un año de estudio, los cardenales digamos, lo aprueban y el Papa firma en 1540 la bula, me anoté el nombre por ahí, Regimini Militantis Ecclesiae, ¿no? Militantes de la Iglesia, de eso un poco refiere el nombre. En 1540 queda formalmente creada la Orden de la Compañía de Jesús. El nombre de jesuitas, con el que le conocemos, se empieza a usar en Alemania a los pocos años de creada y en general tenía un sentido despectivo. Pero como suele suceder en muchos casos, los propios jesuitas lo resignifican, lo toman y después lo empiezan a usar hacia dentro de la orden. Un poco los 2 textos que van a regir a la orden, como decíamos antes, van a ser las constituciones que se crean en 1556, las constituciones de la orden que reglamentan toda la estructura, digamos, de cómo funciona, con una estructura muy jerárquica, de una organización muy férrea, que está con lugares, con puestos y jerarquías ocupadas por hombres, pero que a su vez tienen muchos organismos de control, ¿no? sobre la gestión. Eso es bien interesante, hay toda una estructura que algunos investigadores hablan casi militarizada en esa jerarquía, que tiene que ver con el pasado militar del propio Loyola. Y obviamente en términos de espiritualidad, lo que va a regir un poco el carisma de la orden son los ejercicios espirituales, que básicamente es un conjunto de reflexiones, meditaciones, oraciones, que están de algún modo diseñadas para realizarlas en 30 días, en soledad, digamos, en un tiempo de mucho recogimiento, un poco con la lógica de encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Esto baja también un poco la línea de lo que va a ser, digamos, el carisma o el pensamiento de los jesuitas,
de una espiritualidad en un punto muy terrenal, muy pragmática. Si algo los va a definir es el pragmatismo, el grado de adaptación a cualquier cosa y la propia formación de los hermanos dentro de la orden tiene que ver un poco por eso, ¿no? Por supuesto, digamos, la cuestión espiritual viene desde, digamos, incluida, pero hay toda una cuestión ligada a la formación humanística que es clave, pero también les diría que hasta una lógica de entrenamiento físico y de preparación para responder a cuestiones, digamos, muy inesperadas, ¿no? En ese sentido, hay hasta textos donde, no en la actualidad, pero sí en esta época, se habla de adaptaciones al hambre, a condiciones de vida muy adversas, a poder sobrevivir en condiciones muy extremas, porque es lo que van a enfrentar, sobre todo cuando vayan a misionar a lugares muy inhóspitos, ¿no? Como puede ser, digo, en América les fue bastante bien, tuvieron bastante éxito, pero en lugares como Asia terminaron casi todos siendo mártires porque en algún conflicto terminaron muriendo, no de una manera muy pacífica. Es interesante esto porque también un poco la mística de la orden define esta cuestión del ser proactivo, ¿no? La propia formación que, si bien se hace en los colegios y en los centros de estudios de la propia orden, se realizaba por lo menos en esa época, implicaba también periodos de trabajo externo, trabajo por fuera en contacto con el mundo. Eso también es bien interesante, ¿no? Por ahí hay diferentes de otras órdenes que tienen una formación mucho más, podríamos decir, interior, ¿no? Hacia el interior de la orden. En este caso es muy fuerte el intercambio con la sociedad, con la realidad, podríamos decir, ¿no? Hay como una cosa de la realidad del pragmatismo que los prepara. Leí una frase que me pareció interesante, que eran especialistas en trabajar en los lugares de borde, en los lugares de frontera, y que esas fronteras podían ser geográficas o culturales. Me pareció como interesante como concepto esa idea de que estaban preparados para eso, para ir a la periferia, a la frontera, al borde, y que no necesariamente significaba una cuestión territorial. Si tuviéramos que definir un poco la orden para entender después también cómo van a manejarse en América y en los lugares donde van a ir, bueno, a la derecha tenemos un poco la organización, ¿no? El prepósito general, o el general, que así lo llaman. Fíjense que además también tiene un nombre que remite a lo militar, que trabaja con esos 4 asistentes principales, que en general los nombra él, pero que van a ser controlados por la congregación general, ¿no? Que es como una entidad que está por sobre el prepósito. El prepósito tenía un cargo hasta no hace mucho tiempo vitalicio, o sea, no se podía renunciar a ser prepósito, uno se tenía que morir para salir de ahí. Digamos, después ya se incorporó una cuestión de que por enfermedad o por algunas otras causas, digamos, uno puede renunciar a ese cargo. Después los jesuitas van a dividir el mundo conocido en asistencias, y acá también hay algo interesante, lo dividen en regiones geográficas y o lingüísticas. Hay una cuestión acá de la comunicación, de la llegada y de la adaptación a los lugares que tiene que ver con la lengua que se habla. Por ejemplo, en América van a tener 2 asistencias. Primero, la asistencia hispánica y la asistencia portuguesa, que tiene que ver con la lengua y con los 2 reinos que van a conquistar prácticamente todo el territorio. Después van a crear también una asistencia francesa, cuando los franceses, por ejemplo, se instalan en Canadá. Y después, dentro de las asistencias, van a estar las provincias. Las provincias controladas a cargo de un provincial cada provincia, pero controlada por el procurador, ¿no? En base a esta estructura que estamos viendo. Las provincias, obviamente, uno entiende la lógica de una provincia, pero eso no quiere decir que coincidiera con las divisiones territoriales, por ejemplo, del Imperio Español, de los virreinatos o de las capitanías generales. La provincia jesuítica era una división territorial que hacían los jesuitas, que podía tener un pedazo de un virreinato, un pedazo de otro, y en general también estaban armadas bajo una lógica de una unificación o de una unidad cultural, ¿sí? Es decir, para el mejor abordaje de la evangelización en ese lugar, bueno, se requería cierta unificación cultural que tenía que ver, por ejemplo,
con pueblos originarios que o hablaban la misma lengua, o tenían la misma raíz étnica, o tenían una cosmovisión similar, digamos, ¿no? Entonces, con esas lógicas armaban las provincias. En el caso nuestro, esta región de América estaba en la provincia de la Paracuaria, digamos, de la provincia del Paraguay, que tomaba su nombre, obviamente, de una región que había sido una de las primeras en ser ocupada por la corona española. Después estaban los superiores, que podían tener a cargo colegios, casas profesas, que eran lugares para oración, y tenían en muchos casos alguna labor social. Podían ser superiores de misiones, cuando tenían a cargo un conjunto misional, etc. Y bueno, en la última escala, los padres y coadjutores, digamos que, o hermanos y coadjutores, que tenían a su cargo ya o una misión o un colegio o algún tipo de actividad más específica, ¿no? Pero esta era un poco la estructura. Y todo esto, que también es bien interesante y responde también a una cuestión bastante moderna, por eso también pongo estas imágenes acá, porque prácticamente en todos los lugares donde se instalan van a montar imprentas propias que van a usar para su propia producción gráfica, pero también las tenían de disposición para quien quisiera imprimir algo y pagarles, van a ser una fuente de rentas, porque van a producir una serie de documentos que son claves, sobre todo para la gente que estudia hoy, desde hoy, la historia de la orden o en nuestro caso de las misiones y demás, que van a llevar un registro absolutamente de todo. Toda la vida no solo está regulada por las constituciones desde la hora que tienen que levantarse y las actividades que se van haciendo en cada hora del día, que era algo muy típico de todas las órdenes religiosas, esto no era exclusiva de los jesuitas, pero sí que hubiera un registro de todo eso. Entonces va a haber diferentes tipos de producción de textos y registros. Las cartas anuas, primero, que son las cartas anuales, es decir, cada año, ¿sí?, el provincial tiene que hacer una especie de resumen de todas las actividades de ese año, en algunos casos con un detalle impresionante, porque se divide por temas y hablan de cuestiones organizativas, de cuestiones de funcionamiento, de cuestiones económicas, de cuestiones teológicas, de cuestiones misionales que tienen que ver con el proceso de evangelización, del proceso de construcción de los propios edificios. De todo hay un registro en esas cartas, lo que hoy permite llevar adelante un estudio bastante exhaustivo de cómo funcionaban. Después estaban otros dos tipos de cartas, que eran las edificantes y las curiosas. Las edificantes tenían más que ver con casi un órgano de propaganda hacia adentro de la orden, ¿no? Por ejemplo, en una misión, bueno, morían en un enfrentamiento con indígenas tales hermanos, el hermano Pérez y el hermano Gigliotti, y los propios compañeros escribían la biografía, a veces también un poco ensalzada, hacían todo el recorrido de la vida de ese hermano, de todo lo que había apartado de la compañía y de la valentía y de toda la hazaña misional, digamos, y de la forma en que murió, y se convertía, digamos, en una carta edificante, ¿no? Tenía como esa lógica de propaganda hacia adentro de la orden. Y las cartas curiosas, que también son interesantes, porque esto lo plantea Loyola en alguno de sus textos también, que eran esas cartas o relatos, en realidad, que los propios hermanos hacían de lo que veían, de la vida cotidiana, que hoy, en un tiempo en que la historia de la vida cotidiana cada vez está más presente y se ha convertido también en un género dentro del estudio de la historia, es bien interesante porque tenía que ver con cuestiones a veces que uno consideraría banales, que es no sé, de dónde se saca la ropa, cómo se cose, cómo se visten, qué usan, qué comen cuando se levantan, o si vieron un pajarito nuevo que no habían visto nunca y lo describen y lo dibujan. También, digamos, ese lugar que ocupaban las crónicas, que son muy importantes, porque las crónicas también eran registros claves, digamos, para la incorporación de conocimiento, que describían poblaciones, etnias, lenguas y todo lo que se puedan imaginar, porque también la formación del propio jesuita, digamos, lo preparaba para eso. Pero esa cuestión de la vida cotidiana es bien interesante porque a veces hay relatos que en general uno no encuentra en la historia oficial de una institución como en este caso.
Por lo cual tenemos como muchas fuentes al momento de poder investigar o de aprender de cómo fue, sobre todo esa primera historia de los jesuitas antes de la supresión en 1767. Ahí arriba sinteticé muy sintéticamente, digamos, como 4 puntos interesantes también de la orden, de cómo de algún modo la caracterizan, ¿no? Unidad en la diversidad, esta idea de si bien hubo muchos hermanos, digamos, que venían de diferentes países, principalmente, sobre todo en el primer tiempo, van a venir del sur de Alemania, digamos, de todo lo que era la Alemania católica, de España y de Italia. Van a ser como las 3 patas sobre las que se va a apoyar la compañía. Obviamente se sumarán franceses, portugueses e incluso después muchísimos jesuitas que llamaríamos criollos, es decir, descendientes de españoles, de portugueses o mestizos que se van incorporando a la orden, pero en general va a ser un espacio como de mucha diversidad hacia adentro de la propia orden, multicultural e intercultural en términos de lo que van a tomar de cada uno de los lugares donde se van a instalar. Por ejemplo, es la primera orden que tiene un relativo éxito en la difusión del cristianismo en Oriente, en el sur de la India. Después hacen algunos intentos en Japón, en China. En China van a tener bastante presencia y van a establecer, por ejemplo, una serie de contactos importantísimos para la corona de Portugal que tenía que ver con el comercio. Lo mismo con Japón, digamos. ¿Por qué los portugueses bancaron desde el principio a los jesuitas para que vayan a Oriente? Porque esto implicaba poder conocer más estas regiones con las que después hacían negocios. Y eran clave para esto los jesuitas y van a cumplir un rol ahí muy importante. Ellos lo hacían desde el punto de vista de la expansión del evangelio y del cristianismo. Al rey de Portugal les servía por otros motivos, pero bueno, cada uno hacía la suya. El tema es que ese intercambio va a ser muy importante. Con Oriente es impresionante porque los primeros mapas que se generan, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos en China, que incluyen a Europa y al resto de los continentes, salen un poco de las experiencias de los jesuitas en China. La primera traducción que se hace de Confucio al latín también tiene que ver con Matteo Ricci y otros jesuitas italianos, Ruggieri, no me acuerdo ahora el apellido del otro, que van a estar también un tiempo largo en el sur de China. Lo mismo con traducciones al mandarín de textos clásicos latinos, es decir, hay un intercambio mutuo, digamos, que es muy, muy, muy interesante. El conocimiento acumulativo y corporativo, esta idea de que de todo lo que se registra, se dejan registros en la casa o en el colegio local y se manda una copia a Roma. Entonces, digamos, este conocimiento se va incorporando, sobre todo en el centro de operaciones para los jesuitas, que era Roma, de una manera cada vez más paulatina, y es bien interesante porque es la lógica de lo que hoy es cualquier institución educativa y sobre todo la universidad, ¿no? Esta idea de un conocimiento compartido que se va acumulando y que va conformando, digamos, un acervo de conocimientos, donde yo no necesito ir al origen del tiempo para entender algunas cosas, sino que otro ya lo hizo y yo me nutro de eso para poder generar más conocimiento, ¿no? En eso también lo tenía muy claro. Y lo que hablábamos antes de la autosustentabilidad, ¿no? Esta lógica de poder sustentarse y mantenerse para poder tener éxito en cualquier empresa, digamos, que comenzara. Bueno, respecto del carisma, como 3 características que regulaban un poco la vida, el modo de gobierno a partir de las constituciones, que ya vimos, bueno, un poco cómo es la organización jerárquica y el modo de funcionamiento y de control entre ellos. El modo de espiritualidad, que son los ejercicios espirituales o ejercicios ignacianos, y un texto muy interesante que es de fines del siglo, 1599 en realidad, que es el Ratio Studiorum, que de algún modo marca cómo va a ser la educación. Primero hacia adentro de la orden y después en los colegios jesuitas, porque tenemos que decir que los colegios van a ser las primeras instituciones creadas por los jesuitas, antes que las misiones, antes que las propias instalaciones que los jesuitas necesitan para vivir y demás. La forma de expansión que van a tener en Europa es a través de los colegios, ¿sí? Va a ser una lógica bien interesante esta de
expandir la orden a partir de la formación de los hijos de las élites, primero en Europa y después en todo el planeta. Se van a notar ahí un punto bien interesante porque van a estar siempre muy cerca del poder en ese sentido, porque ¿quién estudiaba en el siglo XVI o tenía la posibilidad de ir a una institución educativa? Bueno, para empezar solo varones y además solo aquellos que podían costearlo, ¿no? Después hacen todo un... De hecho, en el propio Ratio hay todo un capítulo sobre la educación de la gente que no tiene recursos, pero que sí tiene iniciativa y qué sé yo, y ya desde esa época no lo dicen de ese modo, pero crean como un sistema de becas para gente que no puede pagar, pero con las familias que sí pueden pagar, pueden sostener esas escuelas y demás. Obviamente esta formación en los colegios tiene que ver primero con la teología, y después con lo que llamaban estudios inferiores, que eran gramática latina y griega, humanidades, retórica, y después filosofía, que era como digamos, el centro de la formación, que además incluía la lógica, la física, la matemática, la moral, la metafísica, en algunos casos la música. Es decir, era una formación muy completa. Y en el caso de los hermanos jesuitas, cuando ya se establece, sobre todo a partir de 1600, estamos hablando de un mínimo de 10 años de formación para poder hacer los votos. Es decir, hay votos intermedios, pero digamos, la lógica de ordenarse finalmente como hermanos jesuitas no era un proceso de menos de 10 años de formación muy fuerte y muy estricta. Eso también después les daba algunas características que otras órdenes no van a tener. Bueno, paso rápido por esto, pero ya hice referencia a la contrarreforma en la charla pasada, es decir, esta estrategia de la Iglesia para hacer frente a la reforma protestante, que termina generando o propiciando la aparición de lo que conocemos como el barroco en las artes, en la arquitectura y demás, que implica una nueva mirada sobre la forma de comunicar en la arquitectura y en el arte, que, como decía Alberto en el inicio, remite a los sentidos, a la lógica de conmover, de entrar de entrarle, digamos, a los fieles a través de un aspecto sensible, ¿sí? Y por ahí no tan intelectual en un principio. Entonces surgen estas lógicas de comunicación como el dramatismo, lo teatral, lo escenográfico. Todo esto ya lo vimos, por lo cual no lo voy a repetir. Pero sí es interesante que uno de los primeros integrantes de la orden, al que también Alberto nombró hace un rato, Carlo Borromeo, que era una notable familia italiana, fuera el que tomara el capítulo, que era jesuita, fuera el que tomara el capítulo dentro del Concilio de Trento, cuando finalmente se publican, digamos, las conclusiones de ese concilio, toda la parte respecto de cómo debe ser la arquitectura, la producción artística, los rituales, y todo lo que implicaba o estaba más ligado al barroco, lo redacta justamente un hermano jesuita, y que va a ser un poco lo que define la arquitectura jesuítica. Es decir, la arquitectura jesuítica, ya la orden nace con la Contrarreforma, ¿sí? 1540, por lo cual las primeras arquitecturas que vamos a ver ya están muy ligadas al barroco, aunque van a tener mucha referencia a lo que es como la iglesia matriz o la iglesia madre de los jesuitas en Roma, que es el Gesù, o el Jesús, que tiene una planta, digo, para los que estudiamos arquitectura, de características mucho más renacentistas que barrocas, de cruz latina, con crucero, cúpula en el centro, un punto de vista focal. Digo, uno ve la planta y está viendo ahí una heredera de las plantas de Alberti, de Brunelleschi. Ahora, con las capillas laterales y demás, cuando uno va al interior, bueno, se encuentra con el despliegue barroco absoluto que responde un poco a lo que la arquitectura jesuítica va a ser. Y el Gesù va a ser una planta modélica, no solo para las iglesias de los jesuitas, sino en general en América, pero específicamente en los casos de la arquitectura jesuítica, no vamos a ver demasiada creatividad en términos del diseño arquitectónico de las plantas, sino una arquitectura muy pragmática, con un modelo que se conoce, que se repite y que funciona. Y eso es todo, ¿no? Otra imagen, fíjense, esto es de una iglesia que está al lado del Gesù, la iglesia dedicada a San Ignacio, donde todo el techo, que es una bóveda de cañón, tiene esta imagen, ¿no? Produce prácticamente uno de los mejores ejemplos del trompe l'œil, o trampa para el ojo,
donde se crea toda esa arquitectura, esa perspectiva ficticia que no está ahí, pero imagínense los conocimientos de óptica y de pintura y de perspectiva que tenía que tener esta persona para pintar esto, para ser visto además de un punto de vista específico y que se generara este ámbito, ¿no? Tan mágico, tan teatral, tan impresionante. Repito lo que dije la vez pasada, imagínense en un mundo en donde no estaba contaminado el cerebro de imágenes como lo tenemos hoy, entrar a este lugar lo que podía llegar a ser ver esto, ¿no? En ese momento. Bueno, como dijimos, la expansión de los jesuitas, sobre todo en Europa, va a tener que ver con los colegios. Estos colegios tenían como una triple finalidad, digamos, porque era residencia de los jóvenes jesuitas que entraban, los novicios, por lo cual se los empezaba a formar, digamos, sobre todo al principio en artes, humanidades, filosofía y demás. Y además también después sumar a esto a los hijos de la élite. En general cada colegio va a estar asociado a una iglesia, ¿no? Que va a ser como, digamos, el complemento de cada uno de estos colegios. Uno podría decir que hay algunos elementos de acá como las volutas, ¿no? Que recuerdan un poco a la fachada del Jesús. No es tan comprobable y en eso también fueron muy pragmáticos y se adaptaron mucho a los contextos, ¿no? A las arquitecturas de los contextos donde se iban a insertar. Pero sí en general tienen como una lógica bastante barroca. El primero de los colegios se va a instalar no casualmente en Valencia, en Gandía, de donde era Francisco de Borja, que después va a ser jesuita y va a ser San Francisco de Borja. En 1545 va a ser el primer colegio de los jesuitas antes que los colegios italianos, que después termina convirtiéndose, creo que es Carlos V, que la nombra Real Universidad de Gandía, y así va a suceder con la gran mayoría de los colegios de esta época. Terminan siendo hoy prestigiosas universidades, no solo en Europa, sino también en América. Basta dar dos casos como la Universidad de Buenos Aires o la Universidad de Córdoba, cuya génesis en ambos casos está en los colegios máximos de los jesuitas. Después, bueno, me anoté algunas fechas en los colegios que empiezan a fundar en Italia. 1548 Messina, 1549 en Sicilia, Tivoli 1550, Venecia en el 51, Nápoles, Florencia y Módena en el 52, Génova en el 54, es decir, van a empezar a tener presencia en las ciudades más importantes. Y en España, Burgos en 1550, Medina del Campo, Oñate en el 51, Córdoba en 1552. Pensemos que para el año 1639, es decir, 100 años después de la fundación de la compañía, ya contaban con 450 colegios. En 100 años ya tenían 450 colegios en todo el mundo donde tenían presencia. Y 100 años después, 1739, es decir, 2 siglos después de creada la orden, ya manejaban 670 colegios entre Europa, América y Asia. ¿Sí? Para que entendamos un poco la lógica de expansión a través de las instituciones educativas, que fue el motor, además de lo misional, de la compañía. Esta iglesia que vemos acá, la muestro, tiene como un carácter especial porque la casa de los jesuitas y esta iglesia específicamente en Sevilla era el lugar donde hacían base para partir luego a América. ¿Sí? Viajaban a Sevilla de distintos puntos de Europa y esperaban que haya navíos disponibles para viajar, ¿sí? Por lo cual era como un centro interesante de intercambio de algunos jesuitas que habían vuelto de América o vuelto de Asia. Los puertos estaban en el sur de España, en Palos, en Sanlúcar, etc. Y fíjense que tienen unas características que uno podría confundir con el barroco americano. No es tan española y parece más americana. Esto responde un poco a un concepto que es el de tornaviaje, ¿no? Cosas que, es decir, los europeos traen la imposición cultural y demás con la conquista y demás, pero hay algunas cosas que se dan, se mestizan, se cocinan en América y vuelven al lugar, digamos, de origen de esa conquista, como en este caso a España. Y bueno, aparte es una obra de arquitectura barroca más que interesante. Pero bueno, fíjense, acá simplemente puse dos ejemplos de dos instituciones en Europa, como esta universidad en Baviera o el Colegio Romano, que obviamente era el más prestigioso de todos porque estaba atado, digamos, a la sede central de los jesuitas en la capital, bueno, en el centro del mundo en ese momento, que era Roma. Y a la derecha,
estamos viendo la planta antigua, después fue muy reformado, la planta original, para que vean un poco también la escala de lo que era un colegio jesuita en una capital virreinal. Eran en muchos casos más grandes las instituciones en América que en la propia Europa. A veces por la cantidad de población, porque ciudades como México, Lima, Potosí y muchas otras tenían una cantidad enorme de población que eran más grandes que algunas ciudades europeas de la época. Uno a veces no tiene mucha noción de los habitantes, de la cantidad de habitantes que tenían las ciudades y de la lógica y de la inversión que había detrás de esto. Piensen que esta lógica que decíamos antes de la sustentabilidad tenía que ver con sostener económicamente esto. Primero construirlo, tener los fondos para construirlo y demás, y después sostenerlo, ¿no? Entonces ahí entra un poco en juego podríamos decir, un mix entre aportes que hacen las élites locales porque educan a sus hijos, ¿sí? Y recursos que generan los propios jesuitas con empresas productivas, como vamos a ver después en Córdoba. Bueno, por un lado está esta lógica de la educación como pata fundamental de la orden y la otra es la idea de misionar, ¿no? Esto surge muy en el origen y el que se va a convertir como en un ícono, en un símbolo del misionar va a ser San Francisco Javier, que era como el segundo luego de San Ignacio, que además procedían como del mismo lugar y culturalmente eran, digamos, como muy cercanos. San Francisco Javier nace en una localidad que lleva su nombre justamente Javier en Navarra en 1506. Y va a ser todo un peregrinaje, en este caso al servicio de la corona de Portugal, intentando incorporar el cristianismo en Asia. Va a tener, digamos, muchas escalas, va a partir de 1540, va a pasar un tiempo primero en África, en Mozambique. Recordemos que Portugal tenía muchas colonias en las costas de África, de donde extraía esclavos que después comercializaba. Se va a instalar un largo tiempo en Goa, en la India, que era otro enclave muy importante para los jesuitas y para la corona de Portugal. Y después va a viajar a las Islas Molucas, en Malaca, en Ceilán, va a recorrer toda Asia hasta llegar a Japón. Se va a entrevistar con uno de los gobernantes en ese momento de Japón, logrando una especie de permiso para poder evangelizar e incorporar el cristianismo en Japón, que era bastante complicado. En China lo tenían un poco más fácil también por la extensión y por las diferentes etnias que de algún modo tenían, si bien era un imperio, el poder estaba un poco más dividido y en algunos lugares lograron entrar, sobre todo en el sur de China. En el Japón se les complicó bastante más, que va a ser todo, digamos, ya no vuelve nunca más a Europa, se va a enfermar y va a terminar muriendo en la isla de Shangchuan, esperando una entrevista con uno de los dignatarios chinos que nunca se llega a dar, digamos, pero se convierte de alguna manera en el referente o en la referencia de la vida misional, ¿no? De esa vida dura, arriesgada, etc. Bueno, se muere ahí, después lo terminan llevando a Goa, porque él pidió que lo enterraran en la India, está enterrado ahí ahora después vamos a ver una imagen de la iglesia. Y es interesante porque, bueno, se supone que está incorrupto y le cortaron el brazo en un momento y lo mandaron a Roma, así que está expuesto en Roma en un relicario en la iglesia de los jesuitas. Cuando se pone a full el tema de las reliquias. Acá hay diferentes interpretaciones, digo, lo muestro porque también esta lógica de formación de los jesuitas implicaba formarse en las artes. Esto nos da una pauta también de la producción arquitectónica que en general está construida por arquitectos de la propia orden, que son arquitectos formados principalmente en Europa, que después van a viajar a América y van a formar a otros, pero que no solo van a trabajar para la orden jesuita, sino también van a trabajar para quien requiera sus servicios, los van a cobrar y eso también va a ser un ingreso, una renta para la orden, ¿sí? Ahora vamos a ver algún caso. Y lo mismo va a pasar con artistas, artesanos, imagineros, es decir, carpinteros. Se van a especializar en oficios y van a cubrir también con esta misma lógica de la autosustentabilidad el poder construir prácticamente un edificio completo con los conocimientos y los recursos dentro de la propia orden. Obviamente los obreros, los constructores y demás serán indígenas, mestizos o esclavos, porque también van a comprar esclavos, los van a tratar de una manera muy diferente a como los trataban el resto de las personas, pero digamos, van a tener también constructores dentro de la orden.
pero lo interesante es el manejo del conocimiento que van a tener para poder generar los espacios, ¿sí? Los espacios arquitectónicos en los que se van a mover. Esta es una pintura bien interesante. Hay muchas de estas cuestiones que, fíjense, son cosas que pasaron en Asia. En este caso, esto es bastante posterior, esta matanza es bastante posterior a la muerte de San Francisco Javier. Esto es 1597. Cambia el gobierno de Japón y el nuevo, para congraciarse con los sintoístas, termina ordenando la matanza de 26, creo que son 26 mártires, entre los que hay 3 jesuitas, franciscanos y clérigos y también laicos, que los crucifican a todos, y fue un tema muy comentado, un relato muy difundido, que se convierte también en como símbolo del martirio, ¿no? En las misiones. Y es bien interesante, acá hay un mexicano que es San Juan de Dios, que es también un santo mexicano, que está acá, creo que, bueno, sí, que es muy venerado en México, pero toda esta producción de imágenes respecto de un hecho que había pasado tan lejos como en Japón, se refleja más en la pintura y en la producción artística novohispana, es decir, de la Nueva España en México, que en la propia Europa. Hay como toda una lógica de relatos y una difusión de relatos y la creación de imágenes que difunden y ayudan a difundir esos relatos, que tiene que ver con las misiones en América y una conexión muy fuerte que va a haber entre América, sobre todo en México, un poco menos en Quito, con las Filipinas y después con Japón y con China, porque el contacto, piensen que Filipinas dependía de la Nueva España, era un virreinato, era una gobernación dentro del virreinato de la Nueva España, las Islas Filipinas. El caso por ahí más exitoso es el de Matteo Ricci, un italiano que también nace en Macerata, en el centro de Italia, se une a la orden nace en 1552, se une a la orden cuando tenía 14 años, se forma en la orden y ya convertido en hermano, la compañía lo destina a China, también bajo el auspicio de la Corona de Portugal. Y es bien interesante porque pasa 30 años prácticamente circulando por China, llega a ser recibido en Pekín por el emperador. Como les decía antes, es el primer contacto, además, no solo, por supuesto había habido antes de Marco Polo y de muchos otros viajeros, pero acá era un contacto mucho más interesante porque tenía que ver con un intercambio cultural muy fuerte. Obviamente en muchos lugares era muy rechazado, pero el tipo se aprende, leí la otra vez en una biografía, 39.000 de los 80.000 caracteres chinos, casi escribía con los caracteres chinos, que es una cosa, bueno, para el que no nace con esa lengua, muy compleja, sobre todo escribirla, además de que lo aprendió a hablar muy rápidamente, y junto con algunos chinos que se convierten y se incorporan a la orden, que fueron muchos los sacerdotes, bueno, no eran sacerdotes, pero se incorporan a la orden y se forman entre los jesuitas, tanto de China como de Japón como de la India. Son los que lo van a ayudar a traducir muchos de los textos clásicos al mandarín y al mismo tiempo textos no solo de la literatura o textos políticos o filosóficos, también, por ejemplo, textos vinculados al desarrollo de las matemáticas, textos científicos que se van a intercambiar. El intercambio científico va a ser muy importante. Va a haber muchos aportes de la medicina tradicional china vinculada a las hierbas y al uso de elementos naturales que se van a incorporar en Europa en esta época. Todo ese expolio y ese saqueo que después van a hacer sobre todo Inglaterra y otras potencias en el siglo XIX, la raíz del conocimiento de todo eso aparece acá en todos estos registros, ¿no? Este es el mapa que les comentaba, que es todos los mapas chinos, solo en general un imperio que estaba muy mirando hacia su propio interior y nunca tuvo, digamos, una ambición expansiva, conocía muy poco del resto del mundo y ahora lo empieza a conocer y se empiezan a producir este tipo de mapas también muy informativos. Y fíjense la arquitectura. Bueno, este es un famoso chino que era de una familia cercana, digamos, era la familia de un ministro del emperador, que se convierte al cristianismo y se hace jesuita y termina después yéndose a Europa.
que es como un símbolo, ¿no?, de esa transformación para los asiáticos. Y miren la arquitectura, ¿no? Es bien interesante porque también marca un poco la premisa de esa cuestión tan pragmática que van a tener los jesuitas. Uno ve, a ver si acá por ejemplo ven un dragón en la fachada de una iglesia cristiana, que obviamente es una deidad que tiene que ver con el culto y con la mitología china, bueno, en general de Asia, de Oriente. Bueno, esto tenía muchas críticas, digamos, entre otras órdenes, incluso entre el clero secular. Los jesuitas, si hacía falta poner el dragón ahí para que el chino entre a la iglesia, se ponía. Y era así, digamos. No es tanto así como el fin justifica los medios, pero hay como una cuestión pragmática de lograr los objetivos a como dé lugar. Entonces hago un poco no sé, ¿no? Me hago un poco el tonto con algunas cosas, pero si funciona y a mí me sirve para cumplir mi objetivo, bueno, ahí está el dragón en la fachada esa. Uno después ve en México representaciones del sol y la luna, hay hasta algunas más extremas de Quetzalcóatl, son muy poquitas, pero digo, son estas licencias que se permitían los religiosos justamente para ir detrás de un objetivo y que ese objetivo se cumpliera. Después tenemos, por ejemplo, una cantidad de cartógrafos impresionantes. Ser cartógrafo en esta época era, digamos, una actividad de mucho prestigio y que había que conocer mucho. A veces los cartógrafos viajaban, pero sobre todo tenían conocimientos muy importantes de astronomía y de leer crónicas y relatos de los viajeros. Y aparte de eso construían los mapas que, bueno, después ya se podían imprimir. En este caso son mapas de Heinrich Scherer, un alemán que era jesuita, y que en realidad era en todo el sur de Alemania, era uno de los profesores más importantes de hebreo y de matemática en la Universidad de Dillingen, y después pasa a Italia y va a ser uno de los cartógrafos oficiales de la compañía. Todo esto también después se comercializaba, ¿no?, y se usaba. Este mapa es interesante, acá está como al revés, porque esta es la península de la Baja California, y acá estaría México, y acá está Asia, pero marca un poco la ruta del Galeón de Manila, pero dado vuelta, ¿no? No en la lógica que en general uno lo ve. Bueno, América, ¿no? Acá tenemos un poco un repertorio de iglesias jesuitas. Volvemos a lo que decíamos antes. Características comunes, y a nivel de fachadas es complicado encontrar un patrón que uno pueda decir, bueno, se repite tal o cual cosa. Sí es verdad que en planta, excepto estas que son iglesias misionales muy especiales, porque son de las misiones del sur de Chiloé, que están todas construidas en madera y demás, el resto, digamos, tienen plantas similares o plantas de una sola nave, o como el Jesús, plantas de una nave con dos naves laterales que muchas veces están convertidas en capillas laterales. Y después hacia arriba en el alzado, digamos, bueno, responden a los contextos en donde están, según el país, la región en donde estén, a los materiales también, a la escala de la ciudad y a muchas cuestiones que las va dando un poco el contexto en donde se insertan, ¿no? Es bastante difícil, digamos, determinar ese patrón. ¿Qué función cumplen estas iglesias? Bueno, ninguna de estas iglesias está pensada para una cuestión misional o evangelizadora. Esto marca la presencia de la compañía en las ciudades importantes. Bueno, solo la de Chiloé, que sí fue una iglesia misional, el resto no. Son iglesias ubicadas o en las plazas principales o a veces un poquito alejadas, depende de la ciudad, porque en general se fundaba una ciudad y se dejaba lugar para la manzana para los dominicos y para los franciscanos. Como los jesuitas llegan bastante más tarde a América que las otras órdenes, en general después les costaba encontrar un terreno medio céntrico. Les pasó, por ejemplo, en Buenos Aires. Pero bueno, en casi todos los lugares lo logran, por algún tipo, sobre todo alguna donación inicial, para construir sus templos. Y esto implicaba la presencia de la orden, y estas iglesias normalmente estaban ligadas a un colegio, ¿sí? Es decir, en muchos lugares no van a tener misiones, pero sí van a tener presencia y sobre todo instituciones educativas. Acá algunas... digo, para que tengamos una idea de cuándo los jesuitas llegan a cada lugar, en Brasil es el primer lugar al que llegan en 1549. Eso no quiere decir que enseguida construyan iglesias o algún tipo de infraestructura. En 1572 van a llegar a México, bastante tardíamente.
1567, un poco antes, a Perú, obviamente por el puerto de Lima, y van a tener algunas experiencias misionales en el sur del Perú. Y acá, a nuestra región, al Río de la Plata, van a llegar en 1587, ¿sí? 100 años después de la fundación de Buenos Aires. Van a estar primero, como hizo Garay también, van a entrar desde Asunción, primero a Santa Fe y después van a bajar a Buenos Aires. En 1607, 1608 llegan a Buenos Aires. Y más o menos en esa época se instalan también en Córdoba, se instalan también en Canadá. Es como el año de la expansión. Es a partir del 1600, 1610 donde realmente empiezan a tener mucha potencia en América. Bueno, acá algunas representaciones ya de artistas, de pintores y demás americanos, tanto de México como de Perú, que marcan un poco la línea y la construcción del relato hacia dentro de las órdenes. Y las instituciones educativas que también van a formar acá en América, un poco con la misma lógica que veíamos antes. En este caso, el plano en aquel momento era el Colegio Mayor de San Francisco Javier, hoy es la Universidad de Chuquisaca, creo que sigue siendo administrada por los jesuitas, pero bueno, para que vean esa planta también modélica, ¿no? El templo, que normalmente estaba hacia la calle, obviamente, en una esquina, y después toda la organización de acuerdo a claustros, o uno muy importante, que es el Colegio de San Ildefonso, el más importante de la Ciudad de México, donde se formaron, digamos, todas las élites mexicanas, que da origen a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, caso como la de Córdoba o la de Buenos Aires, para que entendamos el rol que se jugó en América en términos de lo educativo. Cuando llegan a América, bueno, en el caso de México, fíjense que es interesante porque prácticamente toda la región ya estaba muy ocupada por otras órdenes, agustinos, mercedarios, dominicos y franciscanos, por lo cual le van a tirar un poco la zona norte, que estaba menos explorada, ¿no? Toda la parte que vemos acá, que corresponde a, bueno, arriba esto corresponde a Francia, ¿no? En Canadá. Pero básicamente las misiones del Mississippi, Sinaloa y la Baja California eran todas regiones del imperio de lo que era el virreinato de la Nueva España, donde había además poblaciones muy dispersas, con geografías muy complicadas de desierto. Piensen que ahí está el desierto de Sonora y todo esto, es lo que es la frontera entre Estados Unidos y México. Con una sola región que ya estaba tomada por los franciscanos, que era la California, ¿sí? Que más o menos a partir de 1650 aparece este personaje Junípero Serra, que era franciscano, y va a fundar todas las misiones franciscanas, que son San Juan de Capistrano, San Diego de Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, todas esas ciudades que tienen nombre en español y de cuestiones religiosas, Santa Bárbara, eran misiones franciscanas, ¿no? Eso lo toma. Los jesuitas se quedan con la Baja California, que es la península esta que por mucho tiempo se creyó que era una isla, y después toda la zona limítrofe, con situaciones como estas, digamos, ¿no? Era bastante complejo moverse por acá. A diferencia, por ejemplo, de los guaraníes, los pueblos originarios de este lugar eran muchísimo más belicosos y se resistían mucho, digamos, a la reducción, ¿no? Porque también esto que habían implementado los franciscanos lo toman las cositas, que es la idea. Vieron que en algunos textos se llaman misiones jesuíticas, en otros reducciones jesuíticas. ¿Qué es reducir? Bueno, es concentrarlos, reducirlos a la lógica de una ciudad, de un centro urbano. Están dispersos por un territorio, hay que generar pueblos, ¿sí? Entonces, el pueblo es la forma más eficiente, digamos, de contacto, de control y finalmente de evangelización. Pues están todos juntos, también implica respetar ciertas reglas y empezar como a españolizarse o a occidentalizarse, podríamos decir. Bueno, y esas experiencias de generar pueblos y organizarlo y hacer que funcionen no siempre tenían los mejores resultados. Pero es bien interesante, esta línea que vemos acá es un plano porque en general la provincia jesuítica terminaba en esta línea, digamos. Si bien tenían colegios en diferentes lugares, todas sus misiones estaban por acá. Esta, por ejemplo, es un zoom en las de Sinaloa. Sinaloa es la región que está acá, en la costa, frente a la Baja California.
O en este caso, que también es bien interesante, todas son las del norte, las que hacen hoy actualmente el límite con Estados Unidos, que eran las provincias de, bueno, ahí tienen los nombres, ¿no? Tepehuanes, Topía, Sinaloa, Tahuamara, Sonora y California. Lo pongo además porque me parece interesante como documento el propio mapa. Bueno, aquel es otro pobre que lo mataron con los pobladores del lugar, rechazando. Hay un montón de estos. Es interesante porque hay algunos conventos o monasterios jesuitas donde está en un pasillo de todos los mártires y son galerías de tipos que están con la flecha, con los cuchillos, que los limpiaron. Pero fíjense el mapa, qué interesante, hecho por los propios jesuitas, donde se marcan las misiones, los lugares donde hay parroquia, esto que hablamos la vez pasada de la red, ¿no? Cómo el concepto de red y el sistema funcionaba tanto en estos lugares. Y por supuesto que esas redes se armaban en torno a los ríos. Uno ve claramente dónde se instalan las misiones, por ahí en este mapa se ve mejor, incluso en esto, fíjense, que la manera es siempre a partir del trazado de los ríos, porque no hay manera de comunicarse, de circular y de abastecerse, por supuesto, de agua, ¿no? Bueno, acá están las de la Baja California, en esta imagen, y algunas que fundaron, digamos, con menos éxito en los territorios actuales de Arizona y de Texas. Si bien era un territorio más franciscano, también hubo incursiones de jesuitas ahí, incluso en la Florida también, en la primera época, que la verdad que no prosperaron, pero quedan en algunos lugares algunos vestigios. Si pasamos al sur, bueno, estuvo un poco más concurrida la cosa. Acá, bueno, la parte de América del Sur se dividió obviamente en varias provincias y con sistemas misionales en bastantes lugares. Algunas, como decimos, con más éxito que otras o con más, digamos, proyección en el tiempo. Quizá el ejemplo más importante, porque funcionó muy bien desde el inicio hasta que suprimen la orden, es la de las misiones guaraníes, sin duda. La provincia de la Paracuaria va a ser siempre como un ejemplo dentro de la orden, porque va a ser un espacio donde van a tener, digamos, mucho éxito. Este cuadro lo pongo acá porque marca un poco también la presencia. En Perú no van a tener tantas misiones, sí van a tener una experiencia que incluso creo que es la más temprana de todo el virreinato, de todo Sudamérica, en Puno y Juli, que son dos localidades que están bien al sur de Perú, casi en el límite con Bolivia, pero obviamente van a tener una presencia importantísima en la propia Lima y en Cusco y en las ciudades importantes peruanas, sobre todo con colegios. Y esta pintura es bien interesante, hay dos versiones, por lo menos conocidas, una en el Museo de Osma, que es un museo de arte colonial de Lima, y otra en la propia iglesia de los jesuitas en Cusco, que está frente a la plaza principal, porque muestra una escena bastante bizarra o rara, que de algún modo quiere marcar la unión de los incas con los jesuitas. A todo esto había varias revueltas en distintos lugares del virreinato del Perú, estaba un poco candente el asunto, y los jesuitas querían marcar esa lógica de unidad que tenían con los incas o con los descendientes de los incas. Entonces este cartelito que está acá describe que Martín Loyola, que es que era sobrino de San Ignacio de Loyola, se casó con doña Beatriz Ñusta, que era heredera y princesa del Perú, como hija, estoy leyendo, como hija de don Diego Inga, su último rey. Por haber muerto sin hijos, su hermano don Felipe Inga, bueno, hace toda una genealogía de por qué ella es la heredera del Imperio Inca, que se casa con el sobrino de Loyola, que lo tenemos acá. Es completamente extemporáneo todo lo que está pasando acá, no es que es una escena real, porque esta gente se había muerto 150 años que estos. A su vez ellos se casan y tienen a ella, que es la hija, y la hija de ellos dos se casa con un sobrino, que es de San Francisco de Borja, que era otro santo jesuita posterior en 50 años a San Ignacio de Loyola. Y muestra acá, como si fuera una línea ya no temporal, sino territorial, una escena, ¿no? con una arquitectura más americana y toda la familia del Inca, con una escena más europea, con toda la familia del lado de los jesuitas europeos, ¿no?
Es bien interesante como construcción, esto que decíamos antes, de cómo se construían las imágenes y se pensaban y se diseñaban para comunicar cosas. Bueno, esto no es otra cosa que eso, que una herramienta de comunicación. No tiene un sentido artístico o siquiera ornamental, sino es comunicacional. Acá está dando un mensaje bien importante. Bueno, acá vemos un mapa de las misiones en el Orinoco, que en realidad se distribuían casi hasta el Amazonas, pero básicamente esto que vemos acá es la Nueva Granada, lo que actualmente es Colombia, que era uno de los espacios misionales importantes que tenía. Y una característica también que me parece clave en la lógica misional de los jesuitas, que era la de conocer la lengua en donde iban a ir a evangelizar. Los franciscanos son los primeros que van a tomar esta labor de empezar a estudiar las lenguas locales, sobre todo lo van a hacer en México, y los jesuitas van a después tomar la posta, en muchos casos en base a los primeros diccionarios bilingües que arman los franciscanos, y van a desarrollar prácticamente diccionarios de todas las lenguas de estos lugares. Entonces, ya hay una primera característica interesante que es acercarse a un lugar para intentar, digamos, incorporarlo a una cultura, intentar imponer una cultura que no es la propia y demás, pero ya hacerlo en la propia lengua del que va a ser evangelizado, conquistado, bueno, tiene otro color. La manera de comunicarse nunca fue fácil. Los jesuitas también estaban formados normalmente en instrumentos musicales y en música, por lo cual la música va a ser un elemento de comunicación, sobre todo inicialmente, pero enseguida van a trabajar sobre la lengua de las poblaciones que van a ir a conquistar. Y esto se daba también en la formación y sobre todo, en el caso de nuestra región, en Córdoba, que era el centro de operaciones que tenían los jesuitas, donde se formaban para después ir sobre todo a las misiones guaraníes o a las de Mojos y Chiquitos, que son las que vamos a ver. La provincia de la Paracuaria era esto que vemos acá. Digo, para que nos ubiquemos, acá está Buenos Aires, el Río de la Plata, los grandes ríos, ¿no? El Uruguay, el Paraná, etc. Podríamos decir que era la zona que incluía, fíjense que, bueno, prácticamente acá era la nada, estaba muy inexplorado. Uruguay, parte de lo que hoy es Brasil, Paraguay, por supuesto, y la zona oriental de Bolivia, que es una zona selvática, mucho más parecida a Paraguay que a lo que imaginamos, o en nuestro imaginario es Bolivia, que son montañas, la Puna, los Andes, bueno, nada que ver con esa parte de Bolivia, sino todo lo contrario, la parte más plana, más llana, más selvática de Bolivia. Eso era la provincia de la Paracuaria. Los jesuitas llegan por Lima, obviamente, bajan, hacen algunas expediciones a través del Tucumán, llegan a Córdoba, exploran todo el territorio, van a montar después algunas experiencias misionarias en Lules, también en Tucumán, pero de algún modo entienden que Córdoba es el lugar ideal para ser el centro de operaciones, sobre todo porque hay un clima muy favorable, que todo el año, digamos, que no es extremo en todo el año. Tienen montañas, lo cual genera espacios de protección, pero no tan altas como en el Perú o en otros lugares que son difíciles de atravesar. Tienen una muy buena cantidad de ríos con agua dulce, ¿sí? Que además son ríos que tienen muy buenos, en algunos lugares, fondos donde extraer arena. Exploran algunos lugares donde tienen piedra caliza, por lo cual van a poder establecer algunas de las caleras más importantes para producir cal. Tienen muy buena cantidad de piedra y muy maleable para la construcción. Y así uno podría seguir, hay textos, digamos, de por qué eligen Córdoba como centro. Y una cosa muy importante es que estuviera alejada de Buenos Aires, del puerto. Los puertos siempre eran lugares peligrosos, donde primero llegaban las novedades, las ideas revolucionarias, los quilombos. Entonces, mientras más alejado del puerto, mejor. ¿Sí? Le daba como una cuestión de seguridad. Por lo cual van a instalar ahí, en Córdoba, ¿sí? Como la capital de la Paracuaria, paradójicamente no es en Paraguay, sino en Córdoba, y es una ciudad que no era demasiado importante, se va a convertir prácticamente, probablemente en la ciudad más importante de esta región, seguramente la más importante dentro de lo que hoy es la Argentina, gracias a la presencia de los jesuitas. Obviamente van a tener también una pata en Buenos Aires, porque el puerto era importante. ¿Para qué? Para comercializar, porque en esto del autoabastecimiento había que generar recursos y generar comercio, y porque Buenos Aires también era cabeza de una gobernación, ya dejó de depender de Asunción, que era de donde dependía primero cuando la gobernación estaba en Asunción, y ya Buenos Aires es una gobernación como tal.
Estas son reconstrucciones de Leonie Matí, que un artista que ya vimos, incluso Alberto mostró algunas en su clase de sus pinturas, que reconstruye un poco la llegada, bueno, la Plaza de Mayo, acá tienen las fechas, pero fíjense que como no tenían lugar asignado en Buenos Aires, los descendientes de Juan de Garay le donan el terreno. La Plaza de Mayo, digamos, iba a ser una sola manzana, la que está más pegada al Cabildo, frente a la catedral. La otra manzana le pertenecía a los descendientes de Juan de Garay, que se la donan a los jesuitas y los jesuitas comienzan a construir, acá se ve, su iglesia, ¿sí? Que va a durar poco, digo, llegan prácticamente en 1590 y pico, casi en 1607, perdón, y ya para 1617 construyen en lo que hoy es la Manzana de las Luces, la iglesia de San Ignacio. Van a estar como unos 10 años ahí. Y queda este rancherío, que es interesante porque Leonie Matí lo que hace es reconstruir la plaza en base a documentos, y este rancherío que habían construido los jesuitas queda prácticamente hasta 1810, lo demuelen un poco después, que era la iglesia originaria, le llamaban Capilla de Loreto, de los jesuitas, en la Plaza de Mayo. Después, a través de una donación, van a conseguir el terreno, que es esta manzana, entre las calles Alsina, Perú, Moreno y no me acuerdo la otra, y Bolívar, donde van a construir. Este es un relevamiento que se hace de la estructura de la manzana jesuítica al momento de la expulsión, ¿no? En 1767, donde se puede ver acá la iglesia, que hasta hoy se conserva, el colegio, lo que era el claustro del colegio, ¿no? ¿Para qué estaba este colegio? Para la formación de la élite de Buenos Aires, de lo que se conserva muy poquito, hoy solo este lado del claustro, ¿sí? Y acá un elemento muy importante que era la Procuraduría de las Misiones, que era esto, el espacio donde se depositaban y se intercambiaban bienes que venían en jangadas y embarcaciones por el río Paraná, que se producían en las misiones jesuíticas, se traían hasta Buenos Aires y de acá se distribuían. Por ejemplo, lo que va a ser una de las fuentes de renta más importantes de los jesuitas, la yerba mate, que no la descubren, ven que los guaraníes la consumen y van a generar con eso un negocio importantísimo y la van a distribuir prácticamente en todo el Río de la Plata. Y acá habían construido unos departamentos y unas casas para renta además de lo que ya tenían. Acá tenían el huerto y acá una escuela primaria que era digamos bastante pequeña. De esto queda muy poco hoy, como les digo, lo que queda original es parte de la Procuraduría, la iglesia y parte del claustro. Hoy acá está lo que se conoce como Manzana de las Luces, que es un sitio histórico donde tiene origen la Universidad de Buenos Aires, y acá está el Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿sí? Ahora creo que puse unas fotos. Pero bueno, acá vemos un poco la iglesia. ¿Cómo era la construcción de esto? Bueno, acá va a aparecer un personaje importante, que es el arquitecto Juan Kraus. A ver, ¿cómo se definía la arquitectura de un lugar? Según los conocimientos de la arquitectura que tenía el jesuita que venía. Si era italiano, probablemente iba a construir una iglesia más a la italiana, en términos sobre todo ornamentales y en la fachada. Si era alemán, más ligado al barroco centroeuropeo. No había muchas más opciones. Después por dentro, en general la planta era la planta del Jesús. Fíjense, la iglesia de Cruz Latina, en este caso no tiene cúpula, ¿sí? Esto que se ve acá es como una especie de cimborrio con un techo que no remata en una cúpula, pero fíjense que es nave central, naves laterales, muy similar a la planta del Jesús. Solo que la decoración exterior, como vemos acá, tiene algunos rasgos del barroco alemán, como estas grandes modillones que bajan sobre el arco principal, o el retraimiento de las torres y demás, que responden un poco. Hay algunos investigadores que dicen que puede estar inspirado en la Catedral de Salzburgo, por ejemplo, porque Kraus había estudiado parte de su formación en Salzburgo. Es difícil, uno va encontrando pedacitos y dice, esto se parece, del tipo lo habrá sacado de acá, bueno, no lo podemos comprobar. Pero sí es verdad que en general responde un poco a la formación que el hermano jesuita, que era arquitecto, trayera. Esto es lo que sí queda bastante original de la Procuraduría de las Misiones. Una construcción que en general está resuelta con ladrillos. Acá hay algo muy interesante. Carlos Moreno probablemente lo diga en las próximas clases que vienen, que les recomiendo no se las pierdan. Comenta, por ejemplo, que hasta que no llegan los jesuitas a Buenos Aires, 1607, no había ladrillo para construir.
Era un horror poder construir en Buenos Aires porque lo único que había era tierra, no había piedra, había muy poca madera, la madera nativa no sirve para la construcción, solo se podía traer por el Paraná y demás, y no había ladrillos. Los jesuitas lo que hacen es montar los primeros hornos de ladrillos, traen madera por el Paraná, montan hornos de ladrillos, cocinan la tierra y tienen un material que permite construir una cosa más duradera como el ladrillo y que se va a convertir en el material de toda esta región y del Río de la Plata. Hasta ese momento no había, porque no había madera para hornear la tierra, ¿sí? Había muy poca madera. Y los jesuitas hacen toda una ingeniería para montar los hornos ladrilleros. Lo mismo van a hacer en Córdoba con las caleras, toda la producción de cal más grande que va a haber en toda la época colonial responde a empresas de los jesuitas, para que entendamos un poco el cambio que van a hacer incluso tecnológico en la construcción de los edificios. Bueno, acá algunos restos que quedaban, ya una fachada italianizante del siglo XIX, del antiguo, de lo que había sido el Colegio de los Jesuitas, después Real Colegio de San Carlos cuando echan a los jesuitas, y finalmente Colegio Nacional de Buenos Aires, origen de la UBA, ¿sí? En la calle Bolívar, con la iglesia que está como estaba ya en ese momento, y este se tira abajo y en la década del 20 se construye el actual, ¿no? Academicismo italiano, academicismo francés, pero bueno, es el mismo lugar. Otro personaje importante va a ser Andrés Bianchi, o Andrea Bianchi, o Andrés Blanchi, como van a traducir su nombre, también italiano, jesuita, que va a ser parte de las obras de San Ignacio. Va a ser un proyecto de la fachada de la catedral, que es la que vemos a la izquierda, en 1727, que se va a derrumbar a fines del siglo XVIII. Después entra otro italiano, Masella, que ya no era jesuita, y después la catedral se queda sin fachada hasta la época de Rivadavia. Pero es interesante porque el centro nos recuerda un poco al Jesús sin las torres. El mismo Bianchi va a participar también por comisión que le encargan los franciscanos de la fachada de la iglesia del Pilar, en este caso una iglesia, digamos, ligada a un hospital y un asilo de mendigos que estaban en un lugar muy alejado, como era la Recoleta, que era de los franciscanos. También el convento va a participar en el diseño del convento de Santa Catalina de Siena, y junto con Primoli y otro italiano van a ser los autores también del Cabildo. Entonces, fíjense, más allá de la propia arquitectura que hace para la orden, cómo trabaja, digamos, para el propio Cabildo o para otras órdenes religiosas como arquitecto. Prácticamente toda la arquitectura de más o menos calidad de la ciudad estaba hecha en el caso de Buenos Aires por jesuitas. Y por supuesto en Córdoba. En el caso de Córdoba va a intervenir, bueno, una obra que llevó muchísimo tiempo hacerla, como es la catedral, va a intervenir sobre todo en el pórtico neoclásico y en algunas partes de la fábrica, aunque todas las torres y el cimborrio, la cúpula, pertenecen a otros arquitectos y constructores. Bueno, acá fíjense, tenemos la catedral, la iglesia de San Ignacio, que está una cuadra para atrás, y acá la iglesia de las monjas, que ya me había acordado, de las Teresas, exacto. Bueno, fíjense, otra iglesia bastante rara, ¿no? Una iglesia, esta es la iglesia de la Compañía de Córdoba, hecha con la propia piedra de los ríos del lugar, sin decoración, sin terminaciones. Es bien interesante porque era casi una iglesia pensada para la propia orden, de uso casi interno, les diría, ¿sí? Porque toda esta manzana era el lugar de formación y el centro de operaciones de los jesuitas. En lo que ahora es toda la manzana jesuítica, que se ve acá, ahora vamos a ver un plano de la época, estaba todo el centro de formación, el noviciado y demás, y en esta manzana, que ya no existe, esta es una construcción más nueva, estaba el colegio para la élite cordobesa, estaba enfrente, digamos, el colegio que era para la gente común, digamos, que quisiera asistir a ese colegio. Toda la manzana estaba, de algún modo, dedicada a la formación y a la organización de toda la provincia de la Paracuaria. La iglesia es una planta muy simple, también en forma de cruz, construida con grandes muros de piedra, que está resuelta con un techo muy interesante, pero fíjense que tiene toda la piedra a la vista. Acá se ve un poco en el esquema, digamos, cómo funcionaba ese lugar. Esta es una reconstrucción actual, pero acá se puede ver la planta de la iglesia, la capilla doméstica, toda la parte del noviciado para los que iban ingresando, y los espacios de formación y de vivienda, además de que tenían otra casa donde vivían
más jesuitas por fuera de este lugar, en el centro de la ciudad de Córdoba, con una resolución de los techos muy interesante. Eso es todo una gran pared de piedra de mucho espesor, sin contrafuertes, que debía ser resuelta con un techo que no generara empujes laterales. Y el proyecto de la iglesia y casi todos estos edificios de Bartolomé Cardenosa, que era un español jesuita, y el techo es obra de otro jesuita también, Lemer, que se inspira en un tratado muy interesante, que es el de Philibert Delorme, ¿sí? Que era un tratado de un francés que había trabajado mucho sobre las techumbres de madera, y que finalmente construye esta pieza. Interesante también que toda esta madera que no existía en Córdoba la traen desde el Paraguay por el río Paraná, la bajan en Santa Fe y la cruzan al lomo de mula en carretas de Santa Fe hasta Córdoba para poder construir esto. Porque Córdoba tiene espinillos y una vegetación que no, bueno, no hoy, ¿no? Pero originalmente. El techo se parecía a la estructura bastante a esto, que es la iglesia de los jesuitas en Salta, que lamentablemente se demolió en 1911 y funcionó como catedral después de la expulsión de los jesuitas, porque Salta no tenía catedral hasta el fin del 19, pero más o menos muestra cómo era esa estructura, que apoya directamente en gruesos muros, produce muy poco empuje lateral y prácticamente resuelve una techumbre casi como una forma de barco invertida, ¿no? Bueno, acá algunas imágenes del actual rectorado de la universidad, y lo que me interesa es esto, porque todo eso que vimos recién no podía funcionar sin esto, que eran las estancias. Falta una más, que era San Ignacio de los Ejercicios, que estaba más al sur, que se disolvió muy rápidamente, pero estas son las que duraron más en el tiempo, que en casi todos los casos dieron origen a poblaciones, y que eran la fuente de sustento de todo lo que veíamos antes. ¿Cómo se sostenía toda esa megaestructura con la producción de estos lugares? Que no eran otra cosa que estancias de producción agrícola-ganadera. Estaba muy diversificado, había ganado ovino, vacuno, producción de mulas, muchísima producción de mulas, sobre todo en la Candelaria en Santa Catalina, que se llevaban caminando para el norte y se vendían porque eran muy necesarias para el transporte y para la extracción minera. La producción de cueros, algunos cereales, en algunos casos fábrica también de ladrillos, de herrería. Es decir, acá no hay ninguna necesidad de evangelizar nada, no hay indígenas excepto para trabajar, a los que se les pagaba un salario. La compañía tenía esclavos que compraba, que vivían en condiciones mucho mejores que en cualquier otro lugar, y además tenía indígenas que cobraban un salario. Pero la estructura básica era un poco esto, ¿no? Un obraje y espacios de trabajo por fuera, así como las viviendas de los esclavos y de los indígenas, una pequeña iglesia y espacios de formación y habitación para los sacerdotes, digamos. No tenía mucho más que esto. ¿Por qué? Porque no eran espacios misionales, no eran espacios de evangelización. Eso se daba en otros lugares. Acá tenemos Santa Catalina, otra vez la mano de Kraus, con algunas, bueno, en este caso, más obra de Primoli, más ligada al barroco romano, la fachada. Acá la mano de Kraus y la arquitectura otra vez con algún rasgo centroeuropeo. Y esta quizá la más sencillita de todas, y es la que está más alejada, pero no menos interesante, que es la de la Candelaria, resuelta con una arquitectura muy simple. Esto, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ya lo saben todos, junto con la manzana jesuítica y las misiones de Misiones. Pensemos que no solo por la arquitectura, si uno lo ve, puede ver, ya vieron la clase pasada, toda la arquitectura que vimos del barroco y de la arquitectura colonial en América, que por ahí estéticamente, constructivamente, por escala y por muchas cosas es muy superior a todo esto. Pero lo que se declara la UNESCO acá es lo que está atrás de todo esto y de lo que estamos hablando. Es el sistema que crean los jesuitas para hacer funcionar todo esto, incluso económicamente. Tenían norias que tomaban energía hidráulica para mover maquinarias tipo batanes para apelmazar la lana, por ejemplo. Y ya le agregaban valor a un producto que si no era una simple materia prima. Cuando uno empieza a ver una por una estas estancias y el grado de diversificación y de producción que tenían, bueno, era impresionante. Otra cosa que tenían eran ciertas prebendas respecto del pago de impuestos, porque todo el mundo tenía que tributar al rey. Los jesuitas no escapaban, pero tenían
podríamos decir, descuentos. Entonces siempre tributaban mucho menos que un español cualquiera, por lo cual también había un recelo enorme por parte de españoles y portugueses de esta gente que prácticamente habían creado estados dentro del estado y eran de algún modo medio ingobernables, ¿no? Bueno, y cerramos con las misiones jesuíticas guaraníes. Este es un mapa de principios del siglo XVIII, 1772, que muestra un poco el esquema que se va a dar entre los dos grandes ríos. Acá vemos Asunción, que es de donde parten las experiencias misionales. Las primeras que se fundan tienen que ver con las que actualmente están en el territorio paraguayo. San Ignacio Guazú fue la primera, que significa San Ignacio Grande. La que nosotros tenemos en Argentina es San Ignacio Mini, que es San Ignacio Pequeño, pero la original San Ignacio era esta, Santa María de la Fe, Santa Rosa, y así podríamos seguir. Todas las que hoy están en el territorio de la provincia de Misiones y las que estaban también del lado de lo que actualmente es Brasil, ¿no? Con una que era la más grande de todas, la más importante, que era la de San Miguel. Y después toda una serie de establecimientos productivos, de estancias, como las que veíamos en Córdoba, en la provincia de Corrientes, que también servían para el sustento de las misiones, para la producción diversificada y para el intercambio comercial. Estas misiones eran 30 pueblos que llegaron a un lugar donde se encuentra una población, digamos, relativamente pacífica, que vivía, que tenía, digamos, etapas del año donde se cultivaba el maíz que, digamos, tenían algunos periodos sedentarios y después también se movían mucho a través del territorio, sobre todo pescadores y recolectores, que tenían un carácter, por las descripciones que se hacen de la época, ¿no? Un carácter de algún modo más dócil respecto de lo que podían generar en estos personajes que venían a conquistarlos, y que se adaptaron muy rápidamente a la vida en comunidad y sobre todo a la vida dentro de los pueblos misionales. Cabe decir también que era esto o ser secuestrado por un bandeirante paulista o por un español y ser vendido como un animal o como un esclavo. Digo, también ahí hay una cosa de cohesión, porque evidentemente esto funcionó y los guaraníes aceptaron reducirse e integrarse a los pueblos, pero porque lo que tenían por fuera de eso era tremendo. Y dentro de todo acá iban a tener una vida relativamente pacífica, se iban a respetar muchas de sus instituciones, organismos de gobierno, podríamos decir, porque cada uno de estos pueblos funcionaba como una ciudad española, digamos, ¿no? Tenía un cabildo con su regidor, un alcalde, y todas esas posiciones normalmente las ocupaban los caciques y los que estaban, digamos, en las organizaciones previas. Es interesante esta imagen, este es es como ya desde fines del siglo XVIII, principios del XIX, porque muestra un poco cómo era la vivienda, ¿no?, de estos pueblos originarios de este lugar, que eran en general grandes construcciones, como vemos acá, con techo a dos aguas, de madera y paja, donde vivían los clanes familiares completos, no eran de familia nuclear, mamá, papá, hijos, sino que era todo el clan tribal, digamos, que obviamente se cubría según la época del año en las paredes, sino a veces los laterales ni siquiera están cubiertos, y que con todo el bicherío que anda por ahí, la hamaca es clave para poder dormir y no estar a nivel del piso. Porque este es un modelo también de vivienda que los jesuitas van a observar entre los nativos y obviamente lo van a adaptar, digamos, a la construcción de esos pueblos, ¿no? Decíamos antes lo importante que fue el tema de la música, sobre todo en el caso de los guaraníes, que además después se van a incorporar rápidamente a la fabricación de instrumentos musicales y al aprendizaje de la música en sí. Eso también lo destacan los jesuitas en muchas crónicas de un tema que, digamos, que se incorporaba muy fácilmente por parte de los guaraníes, probablemente por características naturales. Acá vemos un poco mejor los 30 pueblos. La idea de que cada pueblo era una ciudad, de que era autosuficiente, de que los jesuitas además enseñaban a manejar armas a los indígenas, armas de fuego para defenderse en casos de ataque, sobre todo de los portugueses, que cada pueblo tenía su parcela, digamos, de cultivo comunitario, que era para el sustento alimenticio de los habitantes de esa ciudad, y las parcelas que se cultivaban como excedente para comercializar, que si una misión cultivaba una cosa, la de al lado invertía el cultivo o en algunos casos invertía el momento del año para poder contar en diferentes momentos del año con el mismo producto, que había espacios de almacenamiento y que la comida nunca se terminaba,
y que prácticamente lo que terminan haciendo es armando 30 ciudades más pobladas que Buenos Aires. Porque Buenos Aires no llegaban ni a los 3.000 habitantes en esta época, era un pueblucho cualquiera, mientras que estas ciudades casi todas sobrepasaban los 3.000 habitantes. ¿Sí? Pensemos además que en cada ciudad solo había 2 jesuitas, todos los demás eran indígenas, por lo cual había en general un hermano, un superior y un coadjutor, que manejaban todo. Uno tenía más la organización, digamos, económica y funcional, y el otro se encargaba más de cuestiones vinculadas a la liturgia, a la evangelización y a la educación. Es casi impresionante en términos de lo que uno entiende, también entendiendo la época, ¿no? Esto lo muestro porque es un registro muy interesante de un jesuita alemán, Pauke, que además de escribir crónicas va a dibujar. Son algunos registros de la arquitectura de la época que tenemos, que la verdad es que hay muy poco, más allá de las ruinas y de lo que se pueda trabajar a través de la arqueología, y algunos casos de misiones que siguen activas, que ahora vamos a ver, que son las de Bolivia, que nunca se terminaron de desintegrar. Pero sí tenemos que entender que esto funcionaba como una ciudad donde se regían las horas del día a partir de las reglas de la orden de los jesuitas, por lo cual se levantaban a cierta hora, se rezaban las oraciones matinales, se cantaba, se hacía una pequeña procesión, se preparaba para el trabajo, sobre todo los hombres que iban a trabajar la tierra, las mujeres que trabajaban en otras cuestiones y los niños para su educación, su alfabetización, para aprender además el castellano y algún oficio que se aprendía durante la tarde. La vida estaba muy regulada y muy ritualizada, ¿sí? Incluso con el uso de la música. La música va a ser clave en toda esta región para la ritualidad y lo doméstico, ¿no? Lo diario, lo que sucedía día a día. Va a haber talleres de imaginería que se van a vender y a distribuir en diferentes lugares, se van a producir, como dije antes, instrumentos musicales, van a tener también su propia imprenta y van a imprimir ahí sus libros y van a imprimir también para quien lo requiera. No hay grandes escuelas de pintura, no es un tema en términos de la producción de arte, como sí se daba en Cusco, en Potosí y en otros lugares, pero sí de imaginería. El trabajo con madera obviamente era un material que estaba un poco en la raíz cultural de estos pueblos, y van a ser grandes maestros trabajando la madera y sobre todo la escultura en madera. Y acá un esquema también de Leoní que reconstruye un poco cómo era la misión de San Ignacio, ¿no? Con esta lógica barroca de un espacio con un eje central, bastante teatral, que remata en la fachada de la iglesia, ¿sí? Con un elemento central que normalmente tenía o una cruz o la imagen de la Inmaculada Concepción. La parte donde vivían los jesuitas, pero todos los talleres, obradores y espacios de formación hacia la izquierda. Hacia la derecha, una pequeña casa, la que ven al extremo derecho, que es para las viudas y los huérfanos, el cementerio pegado a la iglesia, y luego todas las tiras, digamos, de vivienda, que en principio repetían, digamos, los jesuitas en eso también fueron muy astutos, repitieron la idea esta casi de una barraca o de un galpón para toda la familia, digamos, o el clan, y después iban, porque además los indígenas de este lugar eran polígamos, después van educando hacia la monogamia y a la familia nuclear, y van a ir separando, primero con cueros y más tarde con paredes, para hacer subdivisiones más pequeñas, digamos, dentro de esos grandes espacios, a nivel de la familia mononuclear, ¿no? Pero digo, para que entendamos de dónde sale eso, de dónde sale un poco esa idea, y la idea también de la galería, ¿no? Que estaba presente, esa idea del semicubierto, del espacio de transición, que va a tener además una continuidad en los siglos hasta lo contemporáneo, en el caso de las misiones, y que ya estaba, digamos, cada una de estas barracas tenía ese núcleo construido y por supuesto un perímetro de galerías. Acá algunas imágenes de lo que hoy es San Ignacio, pero también para que entendamos la escala de lo que estamos hablando. Estas iglesias, que casi todas responden a la planta del Jesús, tienen la escala de cualquier iglesia que conozcamos en cualquier ciudad grande, como La Plata, Buenos Aires o cualquiera de estas. Son iglesias que estaban preparadas para recibir más de 1.500 fieles, ¿sí? En una ceremonia. Pocas ciudades de toda esta región, excepto Córdoba y alguna más, tenían una iglesia de este tamaño. Y piensen que de estas había 30.
¿sí? En toda esta zona, en el medio absolutamente de la nada aparte, ¿no? Porque digo, también entendamos el lugar donde esto estaba y cómo se construyó. En origen casi todas estas construcciones eran de madera, ¿sí? Y después a medida que fueron descubriendo este tipo de piedra que está en el lugar y también produciendo ladrillo, bueno, se van a empezar a usar materiales más duraderos y van a arrancar con toda la construcción con estos materiales. Algunos registros que quedan de la época, en este caso es de la Candelaria, otra de las misiones que está en el territorio argentino, del cual prácticamente queda muy poco, pero es bien interesante como registro porque nos muestra cómo se manejaba, digamos, en la época y además muestra cómo la estructura era prácticamente igual en todas. Y esta otra que también es de la Candelaria, pero lo que me interesa es esto de acá, que esto se hace en el momento en que los suprimen la orden, bueno, en realidad cuando los echan del territorio español, 1767, y si uno mira acá los datos que están acá abajo, va nombrando todas las misiones y la cantidad de habitantes que tienen, ¿ven? Es decir, que para el momento que expulsan a los jesuitas tenían 93.000 habitantes, ¿sí? Divididos en 30 pueblos. Esto era como toda la población de la Argentina en ese momento, más o menos, ¿sí? Para que entendamos un poco lo que fue esta experiencia, ¿no? Digo, porque eran 30 ciudades que funcionaban, que estaban en contacto con Córdoba, con Buenos Aires, y articulaban además comercialmente, intelectualmente. Cuando uno ve los nombres de los arquitectos que participan, los ve primero en Buenos Aires, después en Córdoba y después en las Misiones. Primoli, por ejemplo, lo mismo pasa con Kraus. Es bien interesante cómo circulaban, y lo mismo los profesores, los que daban clases de diferentes asignaturas, ¿no? Bueno, pasamos rápido para que vean, simplemente para ver otras. Acá se conserva la pila bautismal, creo que es el púlpito esto, en el caso de la Trinidad en Paraguay. Lo mismo acá, esta sí es la pila bautismal. Y otras menos conocidas, una que está reconstruida y está en uso, digamos, que es la de San Cosme y San Damián. Esta no es que fue abandonada, se estaba construyendo cuando expulsan a los jesuitas, por lo cual quedó así como estaba. Pero bueno, también esta es la de San Miguel en Brasil, bastante más parecida al Jesús como formato de fachada. Fíjense la escala, ¿no? También digo, porque parece que uno habla y habla, pero eso es una persona. Imaginen esto, es como encontrar la catedral básicamente en el medio de la selva. Esa es un poco la lógica. Acá está el dibujo también de San Miguel, que podía tener variantes. A veces incluso tenían vallados perimetrales también como defensa. Y por último, las de San Ignacio, que no voy a explicar nada de cómo funcionaban, porque eran exactamente iguales, las de Mojos y Chiquitos, solo que estaban en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra. Pero es interesante porque excepto esta, que es la única que está construida en piedra, que tiene cierta conexión con las que veíamos antes, todo el resto son de madera y barro. Básicamente la tipología es esa, un gran techo a dos aguas que cubre incluso que conforma una galería perimetral, que se resuelve todo en madera. Los muros están hechos de palo a pique o tiene diferentes formas de llamarlo, pero básicamente también se parece mucho a la quincha, una estructura de madera, después tiene alfajías o tacuara y después se le aplica barro. Lo que hace el techo es proteger de la lluvia, porque esto no se puede mojar, pues si se moja, bueno, estamos en problemas. Y después pisos y algunas otras construcciones hechas con ladrillo cocido, pero son los menos. En general está todo resuelto en madera, con retablos barrocos muy interesantes, pero con un trabajo de talla en la madera que es único y tiene que ver también con el material que se manejaba ya desde el origen. Estas misiones están, hoy mismo, digo, hoy en la actualidad cuesta llegar, ni siquiera hay ruta, es un camino de ripi, qué sé yo, por lo cual quedaron muy aisladas, y si bien los jesuitas fueron expulsados, nunca se deshabitaron del todo. Las comunidades locales que habitaban ahí las fueron conservando como pudieron y nunca se llegaron a destruir, como en general pasó con todas las construcciones misionales de los jesuitas. Y acá hubo un proyecto que comenzó en los 80 con dinero de dos fundaciones, una fundación del País Vasco y otra de Alemania, que empezaron un poco a trabajar sobre estos lugares,
en temas sociales también, y empezaron a conformar y a formar, digamos, restauradores y demás, y entre todas las comunidades indígenas del lugar, con un aporte económico importante, restauraron y pusieron en valor todas estas misiones que hoy están impecables, como lo están viendo, digamos, estaban mucho más deterioradas. Sigo pasando porque son muy similares, pero están absolutamente activas, como les digo. Siempre fueron la parroquia de esa comunidad, que antes estaba más disperso, en muchos casos se conformó un pueblo o una pequeña ciudad alrededor, y siguen hoy funcionando, y son, por supuesto, el lugar de encuentro, el lugar donde todo lo que está sucediendo en esa comunidad pasa por ahí. Y hay una cosa bien interesante también, y con esto cerramos, que es el tema de la música. Como les decía, la música fue muy importante en toda la tarea misional jesuítica, y entre esas cosas que se recuperó también la música jesuítica, digamos. Y sobre todo la música de un compositor que es Domenico Zipoli, del cual se había perdido el rastro en Italia, y cuando no había registro, por lo menos no se tenía conocimiento de que había llegado a América, y recién en la década, me anoté la década porque me parecía como muy interesante esto, en el 48, una musicóloga boliviana, Juliana Fortún, encuentra unas partituras en Sucre, en la Catedral de Sucre, que están firmadas por Zipoli. Y empieza a investigar si no es el mismo Zipoli, que era un compositor barroco italiano del siglo XVIII. 17 en realidad. Y se comunica con musicólogos italianos, bueno, terminan descubriendo que era el mismo Zipoli, y este Zipoli se había venido también a la Paracuaria. Después se empiezan a buscar en los registros y ven que entró por Sevilla, que de Sevilla vino a Buenos Aires, llegó a Córdoba, nunca viajó a las misiones, pero componía música para las misiones. En general, música para la orden jesuítica. Había estado formado en Italia con Orlandi, con Scarlatti, con grandes músicos italianos del barroco, y termina componiendo música e incorporando instrumentos musicales y algunos ritmos más nativos para justamente de algún modo llegar a la población nativa. Y lo más impresionante de todo esto es que no solo se recuperan, digamos, partituras que estaban en la Catedral de Sucre, sino que empiezan a buscar en todas estas iglesias, y en todas había partituras, en muchos casos incompletas. Entonces, un trabajo fue el de los musicólogos contemporáneos de reconstruir esas partituras, porque bueno, la música tiene mucho de matemática, y a partir de un patrón se pueden reconstruir, digamos, sobre todo la música académica de este tipo. Y después en muchas páginas encontraban que no eran las originales. Y ¿qué pasaba? Hubo toda una tradición de generaciones y generaciones y generaciones de estas poblaciones que ya habían dejado de leer la música, ya no tenían los instrumentos, no sabían cómo leerla y demás, pero sabían que tenían algo valioso en la parroquia. Y cuando veían que una partitura se estropeaba, el propio papel se deterioraba o lo que fuera, agarraban una hoja de papel, la copiaban y la metían en el libro, en el lugar donde iba. Y gracias a eso muchísima de esta música se conservó, porque esta gente entendió que eso tenía un valor simbólico que ya no podía interpretar, pero que era clave para la identidad de esos pueblos. E iban copiando las páginas como si fuera un dibujo, ¿no? Y eso le permitió a los musicólogos reconstruir muchísimas de estas partituras, y muchas partituras de otros compositores que no eran Zipoli, no fue el único. Había muchos compositores mestizos que hicieron otro tipo de música y demás. Bueno, nada, esta es Raquel Maldonado, que es la actual directora, porque un poco en ese proyecto que les comentaba de puesta en valor de todas estas misiones, también se generó la orquesta, el ensamble de mojos, le llaman en realidad, que son escuelas de música que los nenes empiezan de muy chiquitos y se van integrando y formando diferentes orquestas, que tiene también una labor social muy interesante, y el grupo, digamos, más eximio es el que representa estas misiones en diferentes lugares del mundo, viajan por todo el mundo ya. Yo en Buenos Aires lo vi ya varias veces. Suelen estar en conciertos gratuitos en iglesias y estos lugares. Y nada, cierro con un pedacito de esta música que encontré en YouTube, que me parece que nos da un poco una pauta de cómo era esta música en estos lugares.